Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa número 230 de A la Vista. O sea que 230 veces me dejaron entrar en sus casas. Gracias por eso. Hoy tenemos un programa donde vamos a hablar de una enfermedad, la nueva pandemia que es la miopía, donde hay un grupo importantísimo de médicos oftalmólogos y una firma que es Internacional Óptica y Oftalmología que han encarado una lucha contra la miopía en la Argentina sin tregua. Y en el segundo bloque vamos a hablar con un médico cardiólogo que nos va a contar por qué hay tantos adultos enfermos. ¿Sigue habiendo COVID? ¿Es otro virus que nos está invadiendo? ¿Me acompañan? Bienvenidos a este primer bloque de A la Vista y estamos ahora con el doctor Sebastián Dankert. El doctor Sebastián Dankert, como les dije, nos va a hablar de miopía, pero antes que nada, una pregunta, Sebastián. ¿Es cierto que con la pandemia se han incrementado la cantidad de personas con vicios refractivos? Sí, y no solo se aumentó la cantidad, sino que los chicos que ya eran miopes, por estar tanto tiempo encerrados en sus casas y estando poco tiempo al aire libre, aumentaron más rápido, o sea, aumentó la velocidad de progresión de la miopía. Chicos Ajá, que venían por ahí cambiando, no sé, un 0,50, un 0,75 de sus anteojos por año, sí, en ese periodo de encierro cambiaron por ahí uno o una dioptría 25. mucho. La verdad que sí. Hay que decirle a la gente que esto es muchísimo, es una elevación vertiginosa de su miopía. Seguro que sí. ¿Y hay alguna forma de tratar esto, de frenar, de ponerle un pie en el freno a esta miopía? Seguro que sí, y cada vez hay más cosas, ¿está bien? Y es muy importante que todo lo que son la comunidad oftalmológica, oftalmólogos infantiles, oftalmólogos generales también, sean conscientes de que cada vez aparecen más tratamientos disponibles acá en Argentina para empezar a tratar la miopía, para hacer tratamientos de la miopía y que no sea solamente todos los años estar cambiando los anteojos. Claro, ¿Está bien? no solo vení que tenés un poquito más. Exactamente, y que no sea todos los años dar un poquito de más de corrección, y nos pasa que si hacemos solamente eso, llegan los chicos o los adultos jóvenes a los 25, 27 años por ahí con miopías de -5, -6, -7, miopías de mucho aumento, Sí. que ya empiezan con problemas estructurales del ojo, con problemas estructurales de la retina, que ya Claro. no es solamente usar un anteojo. Claro, claro. ¿Y cómo se puede hacer, Sebastián? Mira, hay varias cosas que podemos hacer. Primero, empezamos siempre con el enfoque más de tratar de cambiar estilos de vida, ¿sí? Vos recién me preguntabas por los cambios que había habido en la pandemia, y tiene que ver eso con dos factores muy importantes con lo que es el desarrollo y la progresión de la miopía, que son estar muchas horas haciendo trabajo de lectura. Eso Sí. no es bueno para el ojo, eso estimula la progresión de la miopía. Obviamente no le podemos recomendar a los chicos que no estudien, que no vayan al colegio, que no lean, ¿está desde bien? ya. Pero que hagan eso en ambientes con mucha iluminación, que lo compensen con otro de los factores muy importantes, que es estar tiempo al aire libre, que es un factor protector para el desarrollo y el avance de la miopía. Claro. Entonces hay que estar siempre en ambientes con mucha luz natural. Uno piensa que estas luces son muy fuertes, que son suficientes, estas luces artificiales, y no llegan. La luz natural es 100 a 1000 veces o hasta de veces 10.000 veces más intensa, ¿ten? Y necesitamos ese tipo de estímulo para que llegue a estimular la miopía de forma tal que no estimule y no favorezca la progresión. Así que empezamos con eso, empezamos con estar más tiempo al aire libre, mínimo 2 horas por día. Hay que recomendar a los chicos también de estar al aire libre. Claro, Y que si están haciendo una tarea y la paran, que no sea para jugar a la Play, sino que vayan exacto. un poquito Y eso viene con otras afuera. recomendaciones que serían no estar tanto tiempo con las tablets, con las pantallas. Claro. No tanto porque las tablets o las pantallas directamente estimulen la progresión, sino porque significa que es tiempo que no están jugando al aire libre, que no están en la Claro. plaza, que no están andando en bicicleta con sus amigos. Claro, ¿Está sí, bien? o Así que- corriendo, jugando al fútbol, sí, Tal cual, no están al aire libre. Y lo que hay que hacer es estar al aire libre. ¿Está bien? De hecho, ya hace unos años hay gobiernos en todo el sudeste asiático que están sacando a los chicos en horario escolar, 2 horas por día, justamente para prevenir la miopización de los chicos. Ah, mira. Hay países, vos hablaste hace un ratito de una epidemia de miopía, Sí. y es verdad. Les pasa que llegan los chicos a los 18, 19 años en estos países del sudeste asiático con 80-90% de miopes. Es muchísimo. Es toda la población prácticamente, o sea, van camino a una población de un 90% miopes. Es una locura, es una epidemia, peor que el COVID, te digo. Sí, y la miopía, para que la gente sepa, no es solamente tener que usar un anteojo cada vez más grueso,
¿Qué otras cosas nos puede traer en los ojos? Mira, las miopías magnas sobre todo, que son un pequeño porcentaje de las miopías, pero si uno tiene una gran base de miopes, va a traer también cada vez más miopes magnos, más miopes, Claro. miopes de -6, -7. Sí. Y ahí lo que genera muchas veces es mucho mayor riesgo de desprendimiento de retina, ¿está bien? Con todo lo que eso implica, con un deterioro de visión muy importante, maculopatías, ¿está bien? De hecho, si uno analiza, por ejemplo, en el gobierno de la ciudad, cuáles son las causas de discapacidad visual, ¿está bien? Sí. Que uno piensa en glaucoma, piensa en maculopatías relacionadas con la edad. La miopía es una de las principales causas, ¿está bien?, de Mira. pedido de certificado de discapacidad. Y no solo eso, sino que afecta a gente más joven, porque uno empieza con estos problemas de maculopatías, de desprendimiento de retina, ¿está bien? Cuando tiene por ahí 50 años, 60 años, una población en la que uno está con mucha actividad, ¿no? Una Sí, población, es una sí, población que está laboral y trabajando, socialmente laboral y activa. socialmente, Sí. exacto. Y eso limita mucho a la gente en sus vínculos, también en su trabajo. ¿Está bien? Una cosa es empezar a ver poco y llegar a una ceguera legal a los 80 que llegar a los 50. ¿está Claro. bien? Y acá estamos viendo un anteojo. ¿Tiene algo en particular este Bien. anteojo? Yo le veo como unos puntitos, ¿no? Exacto. Este anteojo que a simple vista por ahí no se nota, no se ve, está bien, y es la idea es que el anteojo, digamos, no se note como muy diferente. Si uno mira bien, la sombra que proyecta tiene como unos puntitos, está bien, donde la Sí. imagen es un poquito más difusa. Y justamente así es como trabajan estos anteojos, que no son solamente para que los chicos vean bien, sino que frenemos la progresión de la miopía. Estos anteojos lo que hacen es tener una zona central muy chiquitita de 9 milímetros, donde tienen, digamos, el aumento que ellos necesitarían para ver bien. Sí. Y en la periferia tienen múltiples segmentos, ¿está bien?, que generan una imagen de menor contraste que se proyecta no en la mácula, no en la zona con la que uno apunta para ver, De sino justo en la maximización. zona del costadito, Ajá. en la zona paramacular. Y esas imágenes difusas en la zona paramacular, ¿está bien?, hacen que el ojo no tenga tendencia a seguir creciendo y a seguir elongándose, que es lo que pasa en la miopía. La miopía es un ojo que es más largo, es un ojo Sí. como más estirado. Sí, sí, sí. Es una forma de descentralizar la imagen. No descentraliza la imagen, es una zona de... Porque cuando uno ve la retina, la zona de mayor agudeza visual, que es la mácula, ¿está bien? Ahí es donde uno percibe, reconoce letras, reconoce caras, pero uno también está viendo, yo te estoy viendo a vos, Amalia, y estoy viendo todo mi entorno, todo el entorno Claro, también. claro. Y eso se proyecta en otras zonas de la retina. Sí. Bueno, la idea es no sacrificar la visión central para que los chicos sigan viendo claro con el centro, pero que en la zona periférica vean un poquito más borroso, un poquito más difuso, porque todos esos estímulos en toda la retina son los que le dicen al ojo: estirate un Tenés poquito que más crecer. o no Claro. crezcas más y quédate así. Claro. Y este tipo de anteojos le permiten al ojo que sense que hay imágenes para que no tenga tendencia a seguir estirándose y a seguir creciendo. Claro. ¿Y estos anteojos a partir de qué edad se pueden usar? A partir de los 6 años se pueden usar e incluso en edades anteriores también. La idea es estos anteojos usarlos en miopías que sean progresivas. Si vos en el consultorio tenés un paciente que va cambiando su progresión, que una vez en una consulta tiene una miopía, ya en la siguiente vez, a los 6 meses o al año, tiene signos de progresión y evidencia de progresión, ya deberíamos empezar con un tratamiento para frenar esa progresión. ¿Ven? Ajá. Que hay un montón de opciones. Hay tratamientos con gotas de atropina diluida, el 0,01%, el 0,05%, ¿está bien? Están este tipo de anteojos. Hay otro tipo de anteojos que funcionan con un sistema distinto, pero hoy hay un montón de opciones para tratar la miopía, ¿está bien?, y que no sea solamente cambiar los anteojitos. Claro, tenemos muchas herramientas y está bueno que la gente lo sepa. Exacto. Para que se lo pida al oftalmólogo. Seguro que sí. A ver si son candidatos como para hacer uso de este tipo de tecnología. ¿Y vos ves muchos pacientes miopes en el consultorio? Un montón, totalmente. Recién estaba charlando con uno de tus camarógrafos, que justo lo escuché, estaba paradito ahí al costado, y decía: sí, todos los años tengo que cambiar mis lentes de contacto y cada vez usar un poquito más. Y eso es lo que le pasa hoy todavía a muchos miopes. Y esta tecnología, este conocimiento ya lo tenemos hace varios años. O sea, tenemos que estar más atentos. Los pacientes tienen que demandarle a su oftalmólogo, ¿está bien?, Claro. tratamientos para la miopía, anteojos especiales, que no sea solamente el anteojo convencional. Claro, ¿Bien? ni la lente de contacto, porque muchísimos usan lente de contacto. Tal cual. Existen lentes de contacto, hay otras tecnologías también con lentes de contacto que ¿Ah, generan sí? un desenfoque periférico, Ah. ¿está bien?, que hace que también genera un estímulo que hace que el ojo no tenga tanta tendencia a crecer y a estirarse. Mira vos. Y estas imágenes que vemos acá Sí. serían la sombra que se genera. Toda la zona central que se ve bastante clara es la mácula, y en el costadito se ven esos puntitos que son todas las sombritas que generan esas zonas, ¿está bien?, esos múltiples segmentos de difusión que son los que estimulan toda la zona paramacular para actuar como estímulo para que el ojo no tenga tanta tendencia a seguir estirándose. Claro, a seguir para que el ojo creciendo. no crezca. Exacto.
¿Y qué exámenes se tiene que hacer un miope periódicamente? Mira, lo más importante son los estudios que se hacen en cualquier consulta médica, que es evaluar la agudeza visual, hacer una queratometría, ver cómo están, digamos, las curvaturas corneales para descartar otro tipo de patologías que puedan simular miopías, descartar a veces un queratocono. Pero es el examen oftalmológico habitual, también con toma de presión, con un fondo de ojo para ver que estructuralmente el ojo esté bien. Un examen oftalmológico estándar, también cuando uno va al oftalmólogo deberían pedirle otras cosas y está incluido en el examen normal de, también de cualquier visita. Ahí si el oftalmólogo ve algo más, exacto, es que... ahí eventualmente pedirá más estudios. Tal cual. Según cada caso particular, no todos los miopes son iguales. Y ahora se están haciendo, a través del Consejo Argentino de Oftalmología, campañas. Seguro. Hace un mes tuvimos... concientizar, sí, a la gente. Sí. Hace un mes tuvimos justo la campaña de concientización de la miopía, ¿está bien? ¿Sí? Y en honor a... Y terminó siendo el Día Nacional de la Miopía el 14 de junio, ¿sí? En honor a Jorge Luis Borges, que tenía un problema de miopía. Y la verdad que sí. Y la idea es justamente que la gente, que los oftalmólogos, que la población en general, que las ópticas, ¿está bien? ¿Sí? Sean conscientes de este tipo de anteojos que permitan un tratamiento también de la miopía. Sí, sí, la verdad lo explicaste, fantástico. Lo que tenemos que lograr es que todos los que nos están viendo tengan conciencia sobre esto. Y si no están viendo bien, hagan la consulta al oftalmólogo. Y si van al oftalmólogo, no se quejen si les ponen una gotita que arde un poquito, que es para dilatar la pupila, porque ese fondo de ojo que le hace el oftalmólogo es tan importante para prevenir tantas enfermedades, ¿no? Sí, y no solo para prevenir enfermedades, no solo para ver la miopía de los pacientes, sino que en chicos sobre todo, hay que hacer las mediciones después de poner gotitas. Es fundamental poner gotitas. Tal cual. Si uno va a los oftalmólogos con sus hijos, ¿está bien? O con chicos, y no les pone la gotita, es más, le diría, desconfíen un poco, porque tienen que poner las gotitas para dilatar la pupila. A lo mejor no en esa consulta, pero sí en una consulta siguiente hacerle una medición dilatado. Gracias, Sebastián, como siempre. Muchísimas gracias. Despedimos al doctor Sebastián Danker. Vamos a una brevísima tanda y continuamos con más a la vista. Hay varios médicos en distintas partes de Argentina siguiendo pacientes. Los resultados preliminares que tenemos son bastante satisfactorios, ¿sí? Lo que son publicaciones de estudios de otras empresas internacionales en el exterior. La experiencia personal y el seguimiento de los pacientes a 6 meses da resultados muy buenos. La mayoría de los pacientes no están mostrando nada de progresión, ¿sí? O progresiones de 0,25, muy poquitito. Romano Home Restoration es sinónimo de elegancia y avanzadas tendencias mundiales en amoblamientos y objetos de decoración. Somos una empresa integral dedicada y reconocida por particulares, empresas corporativas, hotelería y empresas constructoras. Importamos destacados muebles espejados, espejos tallados de gran porte y exclusivas arañas.
Bienvenidos a este segundo bloque de A la Vista. Y ahora tenemos con nosotros al doctor Miguel Badalá. Gracias, Miguel, por estar Un acá. placer. Gracias. El doctor Badalá es médico cardiólogo y legista en Policía Federal del Ministerio de la Defensa de Ciudad de Buenos Aires y de la Universidad de Buenos Aires. Miguel, es una época donde hay mucha gente con la nariz tapada, con tos. ¿Sigue habiendo COVID? Sí, sigue habiendo COVID. Es una época en la cual todas las virosis respiratorias florecen y hacen su pico. Son los meses que hacen pico generalmente en nuestro país de pleno invierno, de julio a fines de agosto, principios de septiembre. ¿Puede ser que veamos más gente enferma que antes? Sí. El problema fundamental que afrontamos es la vacunación. ¿Por qué no se vacunan? Hay mucha gente que pregunta en el consultorio sobre si es conveniente o no vacunarse. Y realmente esto se lo debemos a que mucha gente se informa por internet, por Google, lee, y hay muchos artículos de grupos antivacunas. A su vez, lamentablemente en nuestro país en el año 2020, donde hemos tenido una cuarentena pronunciada y hemos tenido no solo la pandemia, la afección por la pandemia, sino gente que ha dejado de atenderse por el encierro, por el temor. Por el encierro y porque se han cerrado también servicios hospitalarios en los cuales pacientes cardiológicos, oncológicos y con enfermedades graves han dejado el tratamiento. Sí, yo he visto carteles en hospitales: si es mayor de 60, quédese en su casa. Y eso era terrible. Eso ha hecho que ese temor y ese miedo infundido haya producido lamentablemente en nuestro país un exceso de muertes. No se olviden que hemos tenido un 8.9% más de muertes de las esperadas. Y, a ver, creo que cuando se habla sobre la vacunación, tenemos que hablar realmente con propiedad y con estadística. Claro. Hay un temor muy grande en la población, que es el temor a ser un experimento de laboratorio, el temor a ser usado políticamente porque determinados los médicos podemos tener intereses creados con grupos de laboratorio que favorecen las vacunas, y realmente esto no es así. Nosotros médicamente, a partir de la década del 80, 90, nos empezamos a basar en medicina basada en la evidencia. Y yo lo que le quisiera transmitir a los pacientes es que tengan en cuenta que nosotros mismos somos, en realidad, los auditores de los productos farmacéuticos. Cuando uno ofrece una medicación, una droga, observa el resultado y lo indica si le da buen resultado. Y vamos a ser los primeros en desestimar un producto si vemos que es ineficaz o que sus efectos adversos son peores. Sí, son mayores que los beneficios. Que los beneficios que ocasiona. Y si vamos desde atrás, lo que nos pasó en el 2020, ha pasado ya 100 años atrás, en el año 1918. Un siglo antes, con la llamada gripe española. Ah, sí. Acá estamos viendo imágenes. Bueno, entre 1918 y 1919 se afectó un tercio de la población mundial.
ha habido 50 millones de muertos. El 1% de mortalidad. O sea, ha tenido 500 millones de infectados. Muchísimo. En la República Argentina fue uno de los países menos afectados, por suerte. Creo que subsistimos a pesar de todas las crisis. Sí, sí. Pero aumentamos la mortalidad de tener 230 muertos por gripe al año a tener 2.500 entre el 2018 y 2019. No nos olvidemos que la población nuestra era mucho más chica que la actual. Claro, claro, sí, sí. Esta gripe ocasionó estragos en el mundo y no había vacuna. Ha durado 2 años y los países más castigados han sido Estados Unidos e Inglaterra. En realidad España no fue tan castigada, se la llamó gripe española porque España se declaró neutral en la Primera Guerra Mundial. Ah, Y los países más afectados fueron Estados Unidos e Inglaterra. Y en tercer lugar Alemania, países que habían estado en guerra anteriormente. Esta gripe ocasionó 5 veces más muertos que la Primera Guerra Mundial. ah, la pucha, muchísimo. La primera ciudad que establece una suerte de cuarentena es Nueva York, con cierre de colegios, cierre de teatros. Se los obliga a los empleados públicos a utilizar mascarillas, ya en ese entonces. Sí. Y los esfuerzos del grupo de científico en aquel entonces ha logrado que en la Mayo Clinic se establezca una suerte de vacuna contra la neumonía, que era una enfermedad que consideraban que la neumonía era secundaria a la gripe, cosa que en realidad no es así, porque uno es viral, el otro es bacteriano, pero bueno, se hizo una vacuna contra la neumonía como para tratar de frenar el brote y no dio resultado. Sí. Esta gripe, llamada española, es la famosa H1N1, Claro, que seguimos teniendo. que seguimos teniendo con otra cepa, que es lo que llamamos gripe A, para lo cual hay vacuna. Claro. Acá en Argentina hemos sido víctimas de un nuevo brote de pandemia del H1N1 en el 2009, Me acuerdo, perfecto. en el cual fuimos muy afectados. Lamentablemente lo hemos visto en terapia intensiva con una mortalidad altísima. Los pacientes se nos morían en 48 horas. Qué impotencia. Entraban con fiebre y dentro de las primeras 24 horas hacían falla multiorgánica con requerimiento de diálisis, requerimiento de respirador, y los pacientes terminaban yéndosenos de las manos en 48 horas. No sabíamos qué era, ni siquiera teníamos la información de que era un brote de gripe A, porque se desmentía. De hecho, mandábamos los hisopados, los cultivos a analizar y tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, pero aún así hemos tenido serias dificultades. Cuando nos enteramos que era gripe A lo que teníamos, en realidad ya era tarde. Claro, se llegaba tarde a un cuadro ya de descompensación. Ya se llegaba tarde. Por suerte, bueno, en aquel entonces salió una droga llamada Tamiflu. Tamiflu, difícil de conseguir. Se ha utilizado para evitar el contagio. Y a partir de ahí empieza, sí, en el año 2010, una suerte de campaña publicitaria como para tratar de concientizar a la población a que se vacune. ¿Y ahora qué vacunas son imprescindibles que los adultos nos hagamos todos los años? Es imprescindible, sí o sí, la vacuna de la gripe, Sí. que es a virus inactivos.
todo medicamento, toda vacuna que uno pueda indicar, cualquier fármaco que uno pueda indicar, tiene siempre la posibilidad de generar efectos adversos. Siempre. La aspirina. Cualquiera. Esos efectos adversos que puede ocasionar la vacuna, primero que se le produce un porcentaje ínfimo de población. Sí, No se puede comparar con el riesgo de vida sí, que que se produce la tiene con enfermedad. este tipo de enfermedades. Tal cual. La vacuna de la gripe es fundamental, no solo porque combina la cepa de gripe A, sino las otras gripes que también hemos tenido su coletazo, por decirlo así, acá en Argentina, como la gripe porcina, la gripe Sí. aviar. Sí, sí, sí. Es fundamental dársela todos los años. Todos los años la vacuna contra la gripe. ¿Y cuál más, Miguel? La vacuna contra el neumococo Ujú. en gente mayor de 60 años es indicación absoluta, igual que en pacientes con factores de riesgo. Perfecto. Ahora, algo llamativo es que tanto en 1918 como en el 2009, Ujú. la gente que nos entraba en terapia intensiva y se nos moría en 48 horas en el 2009, era gente entre los 20 y 40 años, deportistas y sin ningún factor de riesgo. Es el grupo de gente que generalmente, lamentablemente, se sigue escuchando que no es necesario que se vacunen porque no tienen riesgo. Claro, claro. Mueren igual, que al joven no le va a pasar nada. No, y también le pasa. La gente sana y la gente joven también se enferma. Exactamente. Si tienen algún síntoma, utilizar la mascarilla o autoaislarse. Y concurrir al médico. Y concurrir al médico. Tal cual. Gracias, Miguel. No, por favor, Amalia. Despedimos al doctor Miguel Badalá y no dejen de vacunarse. Y si están enfermos, se aíslan y consultan al médico para no contagiar a la población. Sabemos que los grandes se enferman y los jóvenes también. Así que, por favor, hagan la consulta a tiempo. Nos despedimos hasta la próxima semana, el martes a las 17:30, aquí en A la Vista por Canal Metro. Muy buena semana.